¡Fuerte el aplauso para Chiquis Rivera! Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, mi Chiquis? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Acá en el micro. Ah, ahora sí, ya. Muy bien. Gracias, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, contento, feliz de tenerte por acá. Antes de promoción en la Ciudad de México, esto para expander el nuevo sencillo que traes, que es Horas Extras, que más adelante en el musical pues lo vas a interpretar. Así es. Que ya te lo hemos escuchado, tiene muchas reproducciones y ha funcionado muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo te sientes de venir a México? Tú que eres de corazón mexicana, ¿por qué no decirlo? Y pues la verdad nosotros estamos contentos porque el hecho de que tú sigas picando piedra, que estés al pie del cañón, es importante para aquellos que hemos seguido pues a todos los Rivera. Muy feliz, la verdad. Horas Extras es la primera canción que realmente me suena aquí en México y estoy súper feliz de pues cómo la gente la está recibiendo. Recibo muy buenos comentarios a través de mis redes sociales y pues aquí haciendo festivales también en México nos está yendo muy bien, gracias a Dios, y pues sí, presentando, estoy muy feliz, me encanta México, la verdad. Al principio los medios de comunicación decíamos, es que Chiquis pues como que cantaba, o sea, o no canta, o sí canta, pero yo soy muy sincero y te lo voy a decir, ¿no? Sí. Tu voz ha evolucionado mucho. Sé que has trabajado por hacerlo. Ha sonado completamente diferente. Lo primero que grabaste es ahora el tema Horas Extras. No sé si te lo hayan comentado. Oh, sí, muchas veces. Hasta yo lo digo. La primera canción se llama Paloma Blanca. Y pues sí, yo escucho la diferencia y acepto las críticas porque lo entiendo, lo escucho. Y pues realmente esa canción no estaba lista. Y eso le pasó a tu mamá también. ¿Te acuerdas que al inicio se le escuchaba muy diferente? Muy diferente la voz. A como le maduró profesionalmente ya. Exacto, porque mi abuelo siempre dijo, uno no nace cantando, uno aprende a cantar y yo pues con la práctica. Es un instrumento que hay que estar... Exactamente. Y pues aquí yo la verdad me siento más segura sobre el escenario como mujer, como persona, voy aprendiendo y digo pues no he llegado todavía donde quiero llegar vocalmente, pero poco a poco ahí vamos, ¿verdad? Y yo creo que en este siguiente disco lo van a poder escuchar. Y ahorita vamos a escuchar completamente, que es un sencillo de tu disco pasado que... fue de los más populares de este material discográfico que se escuchó mucho en Estados Unidos y que todos los latinos disfrutamos. Muchas gracias, sí, completamente. ¿Vale? Bien, el aplauso para Chiquis Gracias. Rivera. Desayuno mi juguito de tequila. La gran señora me visita en la oficina o en la cantina, como le quieras decir. Y por la noche desaparezco con excusas inventadas y no regreso hasta que llega la mañana, oliendo a vino y a cerveza de barril. Yo sé que estoy bien loca y siempre ando en la parranda con tejana y minifalda, robo todas las miradas. Donde quiera que yo voy, peleonera y mal hablada, siempre ando hasta la madrugada, dando vueltas en mi troca. Aquí suena pura banda con caguamas, whisky, ron. Aunque sea mal hablada, parrandera y mal portada, tú sabes muy bien que soy completamente tuya. Cuando llego a los lugares donde tengo mala fama, donde hablan sobre mí a mis espaldas, lo que de frente no se atreven a decir. No se me escondan, no me saquen la vuelta que no muerdo. Al que me quiera o no me quiera lo celebro y la siguiente ronda correrá por mí. Yo sé que estoy bien loca y siempre ando en la parranda con tejana y minifalda, robo todas las miradas donde quiera que yo voy, peleonera y mal hablada, siempre ando hasta la madrugada, dando vueltas en mi troca. Aquí suena pura banda con caguamas, whisky, ron. Aunque sea mal hablada, parrandera y mal portada,
aplauso para Muchas Chiquis gracias. Rivera. ¡Eso! Muchas gracias. Completamente. Y bueno, platicando, bueno, es importante mencionarlo, que te han dejado un legado muy importante. Tu mamá, sobre todo, y es una responsabilidad como artista, principalmente. Definitivamente, sí. Como ¿Qué hija, ha pasado como por tu mente artista, durante estos años? muchas cosas, la verdad, muchísimas cosas. El primer año fue muy difícil, el 2013, fue muy, muy difícil. Ya me siento mejor, obviamente, pero he aprendido muchísimo, he crecido como mujer y ahora ya van a ser casi 5 años. Qué rápido pasa el Y tiempo. sí, obviamente sí es una responsabilidad, como dices tú, muy grande, Ujú. pues porque mi mamá yo siento y yo digo que es la número 1, ¿verdad? Y no quiero reemplazarla, no quiero tomar su lugar porque jamás ni yo ni nadie va a poder hacer eso. Jenny Así Rivera es. es única. Yo solamente quiero entregarme al público y que me conozcan por Chiquis, o sea, mi música es muy diferente. lo que tú haces por lo que yo hago, profesionalmente. exactamente. Pues muy bien. Te quedas con nosotros para platicar más adelante y que ya nos cantes el sencillo de Horas Extras, ¿te parece? Así es, muy bien. Más adelante Perfecto. tendremos en el musical a Chiquis Rivera. ¡Un fuerte aplauso!